Todos a el 25º aniversario del Centro Mexicano de Excelencia Humana Creativa, y vamos a darle continuidad a Respirando México. Somos Monse y Joel, y para tener una sesión lo más plena posible, vamos en primer término a escuchar el sonido de la campana, el sonido del cuenco. También para recordar igual a los que no han encendido su cámara, ojalá la puedan hacer, y recordarles que tenemos estas sesiones también en los otros medios electrónicos. Como en todas las sesiones anteriores, en esta sesión tenemos un tema eje, que en este caso es la corrupción y el mal, y gotas de realidad, que vamos a hablar sobre los rostros. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, primero que nada, lo que queremos comentarles es, cuando nosotros hicimos el programa de Respirando México, decidimos ponerle a esta sesión el nombre de anamorfismos, ¿sí? Esto en realidad fue a falta de una mejor palabra, porque no tenemos aún el proceso de este trabajo, está haciendo, no es un proceso acabado. Entonces estábamos buscando el concepto que se apegara mejor a lo que queremos transmitir. Entonces, pues nada más para dejarlo en claro, esto que estamos viendo en pantalla, esta imagen es un anamorfismo, digamos clásico. Sin embargo, hay de muchas otras maneras. Como no queremos que esto nos distraiga de lo que realmente queremos tratar, básicamente decimos que es una ilusión óptica deformada o desfigurada matemáticamente mediante un procedimiento de fórmulas, y bueno, los matemáticos sabrán aquí muy bien de este tema, para que proyectada esa imagen deformada, generalmente en un cuerpo cilíndrico, se recupera una imagen como normal, digamos, o proporcionada. Evidentemente esto no podemos decir que es la realidad, porque si observamos con claridad, podemos ver en el cilindro una imagen clara, una imagen que nuestro cerebro reconoce fácilmente, pero esta imagen no existe, ¿sí? Por el contrario, la imagen que es proyectada en este cilindro es una imagen totalmente desfigurada. Entonces, vamos a ver más o menos de esto, por qué decidimos ponerle así a la sesión, aunque tal vez sea el punto menos importante. Bueno, recordaremos también que en la sesión anterior hablábamos de el arquetipo o la figura arquetípica de Lucifer como alegoría. Bueno, pues hablando, para darle continuidad a esto, digamos, pues hablando de Lucifer, ¿qué es un monstruo? ¿Qué quiere decir o qué significa cuando hablamos de un monstruo? Igual seguimos hablando a nivel de una alegoría arquetípica. Evidentemente un monstruo, así la definición más simple que podemos imaginarnos ahí, casi, ¿no? De Wikipedia incluso, ¿sí? Pues nos dice que son seres híbridos con características humanas, animales y o necrológicas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pero lo más importante, ¿sí? Que inspiran miedo y o repugnancia. Entonces, ¿cuáles son las acciones propias de un monstruo? Aquellas que van directamente en contra de la naturaleza humana y o su conservación. Entonces,
Ya desde la sesión anterior que hablábamos de la figura de Lucifer, en donde atenta en función de una serie de características que platicábamos, atenta contra la naturaleza humana. Bueno, pues hoy la idea es ver dos monstruos igual, arquetípicos, a nivel alegórico. Vamos a ver el primero. El primero es Godzilla. Yo creo que todo el mundo conocería a Godzilla y sus características más evidentes son que es enorme, es intimidante, es torpe, es agresivo y por supuesto es desagradable a la vista. De tal manera, con varias personas he hablado de esto, que si nosotros viéramos a Godzilla venir a unas 8 cuadras de distancia, pues no nos estaríamos preguntando, ¿no se irá a hacer daño, verdad? Uno correría, evidentemente, de inmediato. Bueno, esas son las características de Godzilla. Pasemos a otro monstruo, nada más vamos a ver dos. ¿Sí? Bien, Drácula. ¿Cuáles son sus características? A ver, vamos viendo aquí las maravillosas diferencias. Es elegante y atractivo, distinguido, es decir, goza de prestigio, culto, educado, refinado y además es acaudalado. A mí me gustaría que ustedes se contestaran, si ustedes vieran a alguien con estas características, ¿qué tan rápido se echarían a correr gritando por la calle diciendo estoy en peligro? Sí, evidentemente lo más seguro es que lejos de correr, correríamos a su encuentro, lo más seguro, ¿verdad? Entonces aquí es donde empezamos a tener elementos para analizar el tema que hoy nos atañe. Bien, ¿qué consecuencias tienen estas características? Si de ambos estamos hablando que son monstruos, ¿sí? Bien, en Godzilla podemos encontrar sus características son que al caminar inevitablemente aplasta y destruye. El daño que causa es fácilmente identificable. A nadie le cabe duda cuál es el daño que Godzilla genera. Y estamos hablando de una alegoría, ¿verdad? Cuando camina, sencillamente por caminar, activa a su alrededor las alarmas del miedo y la huida, ¿sí? Por supuesto, aquí algunas versiones tienen poderes, que rayos radioactivos o cosas así que siguen dañando. O sea, sí, entre más características le vemos, más daño le reconocemos. Y además decimos que es terrible porque lo más terrible de Godzilla es que es prácticamente indestructible. ¿Sí? Bien, ahora veamos lo siguiente. En cambio, en Drácula, ¿qué encontramos? Encontramos que es seductor, que es justamente de las características que hablábamos de Lucifer la sesión anterior. Aniquila el alma, actúa en la sombra, es decir, es difícil ver el daño que causa, ¿sí? Y cuando se ve el estrago del daño que causa, difícilmente se piensa que él lo ocasionó. Sus acciones son imperceptibles, ¿sí? Por lo que quien está a su alcance difícilmente va a activar las defensas del miedo y la huida. Esto es sumamente importante de ver. Cuando nosotros hablamos de la realidad que vivimos, recurrir a estas alegorías nos puede resultar sumamente útil. Bien, entonces, ¿de qué hablamos? Cualquiera puede decir que está en peligro si se encuentra con Godzilla, ¿verdad? Pero difícilmente podría detectarlo si se encuentra con Drácula. Y hablando de estas alegorías, evidentemente la característica de Drácula es la seducción, o dicho de otra manera, la mentira. Pero veamos, por eso esta sesión se llamó Anaforismos, ¿sí? Evidentemente hablar de la mentira sería hablar de muchísimo. Hay estudios sumamente importantes de la psicología de la mentira y como sería algo muy, muy extenso de mencionar, evidentemente aquí pues tratamos de resumir mucha información. Primero, veamos, mentiras que tienen que ver con que trastocan la ingenuidad de una persona, es decir, que funcionan gracias a la ingenuidad de alguien. Y estas son la negación, la evasión y, entre otras, la mentira rota, es decir, alguna vez se propuso algo y no se pudo sostener. Por lo tanto,
aquello que se prometió o que se dijo que iba a suceder no se puede cumplir. Bueno, las mentiras como tal, que ahorita vemos una de ellas en especial, que son la de reestructuración o la mentira instrumental, independientemente de cómo se llamen, ¿eh? Sencillamente es para poner en el mapa y en la discusión este tema, ¿sí? La mentira de reestructuración es a donde se cambian algunos elementos para hacer ver una realidad que no existe, ¿sí? O que existe parcialmente. La mentira instrumental es lo que ya clásicamente llamaríamos como una mentira, pero con un agravante. Vamos a ver, es donde yo miento para sacar un beneficio propio. Es decir, esa mentira tiene por finalidad sacar un beneficio propio. En este sentido, es muy similar a lo que vamos a llamar corrupción. Después vemos la mentira negra, precisamente la que podríamos decir que nos atañe directamente para Respirando México. Y la mentira negra es aquella en la que yo miento para sacar un beneficio propio con la abierta intención no solo de beneficiarme, sino de dañar al otro. ¿Sí? Bien. Y por otro lado están propiamente las seducciones. En el área azul tenemos el engaño o espejismo. O las seducciones, que es la ambigüedad, minimizar, exagerar, enmascarar, es decir, hacer, por ejemplo, una forma del enmascaramiento es hacer correr rumores. Por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez vieron a esta activista por el medio ambiente, Greta Thunberg. Es una adolescente que ha hecho muchísimas movilizaciones para tratar de hacer conciencia sobre el medio ambiente. Y alguna vez hablando con alguna persona, me dije, ¿has oído hablar de ella? Ah, sí, pero que tiene síndrome de Asperger, ¿verdad? Es decir, quitando el centro de atención de lo que realmente era para decir, no le hagamos caso porque tiene una enfermedad. ¿Sí? Entonces se maquilla. Sí. Evidentemente la persona que me lo dijo no lo estaba diciendo porque así lo entendiera, sino porque había caído en ese rumor. La seducción, la confusión, el encubrimiento o la omisión, de la que vamos a hablar igual más adelante, y el falseamiento. No se trata de que veamos todo esto, ni siquiera son todas las que se estudian a nivel de la psicología de la mentira, pero sí para tener una idea de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Veamos. ¿Qué es una mentira? Hacer pasar lo malo por bueno. Y entonces por eso es que hemos recurrido, porque aquí en Canto Jade que nos encantan los arquetipos, hemos recurrido a las figuras arquetípicas como alegoría. ¿Qué hace Drácula? Godzilla, el monstruo Godzilla es abierto. Es más, ni siquiera quiere causar daño, solo que a su paso destruye. Pero el monstruo Drácula es distinto, Lucifer es diferente, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque maquillan lo malo, haciéndolo pasar por bueno. Para nosotros es sumamente importante que si queremos tener clara conciencia de cuál es la realidad propia de los que nos rodean y de nuestro país en general, es entender que no hay forma correcta de hacer lo incorrecto. O sea, lo incorrecto es incorrecto y eso es todo. Bien, ahora veamos. Para esto, ahora sí, entrando más en materia, es importante conocer los rostros. Entonces, bueno, aquí ya les voy a explicar un poquito de qué se trata este punto. Sí, para esto voy a permitirme leer un párrafo que está tomado de una revista, Este País, que habla sobre la desigualdad en México. Y dice lo siguiente. Por otro lado, México tiene 4 millonarios en la lista de los 100 hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. La suma de la riqueza de estos 100 hombres es 1.7 billones de dólares. Los acaudalados de Estados Unidos poseen 40% de este monto. Le siguen los rusos, que suman 10%. En tercer lugar se encuentra México,
los 4 empresarios mexicanos de la lista Forbes tienen 7% de la riqueza de la lista de los 100 millonarios. Por cierto, Noruega, país con el mayor índice de desarrollo humano, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no tiene ningún representante entre los primeros millonarios y su ciudadano más rico, el empresario de bienes raíces, Olaf Thon, ocupa el lugar número 205. La riqueza y el desarrollo no se llevan bien. Esto es muy importante porque las cifras han sido todas relacionadas, las que vemos normalmente en todos muchos medios, es con respecto al Producto Interno Bruto, es con respecto a los millones, es con respecto a millonarios. Poco se habla de lo que son los indicadores que habíamos visto ya en alguna de las sesiones de Respirando México, en donde no interviene o interviene mínimamente la parte de la riqueza. Pero veamos ahora el punto en México. Esta es la referencia para el 2020 de la fortuna de los 5 millonarios, las 5 personas millonarias en México. Y podemos ver los porcentajes que tiene cada uno de ellos. Y así, que ya los conocemos algunos, otros quizás no. Carlos Slim, pero vean la columna de la derecha, 4.64% del Producto Interno Bruto de nuestro país, como fortuna individual. Pongamos atención en esto, fortuna individual. Y seguimos Salinas Pliego de 1.8, Germán Larrea 1.2, y así tenemos Alberto Balleres de minería. Aquí tenemos algunas referencias de sus giros de negocios. Y María Asunción Aramburu Zavala, 0.52. En suma, estas 5 personas tienen el 8.05% del Producto Interno Bruto del país, que está ahí en millones de pesos, de 160 millones, pero está en dólares, ¿sí? Estos son los rostros. Hay más, pero también algo muy importante en el que hemos identificado a partir de estas sesiones es que quienes a nivel mundial tienen otros alcances es lo siguiente. Y permítanme nuevamente leer esto, que nos parece muy importante porque es muy claro. Dice, a ver, mejor. Dice, para saber cuáles son las familias más ricas del mundo, basta con conocer que un millonario es la persona que puede ahorrar más de $1 millón. Es decir, más de 2 millones de pesos colombianos. Bueno, ahí está. Según cifras del consultor Boston Group, este grupo ha crecido en los últimos años de forma exponencial. Actualmente existen 17.9 millones de millonarios, lo que significa que el selecto grupo es dueño de el 45% de la riqueza mundial. Sin embargo, estas cifras no se pueden comparar con la fortuna de las familias Rothschild, Rockefeller y Morgan, que por generaciones han establecido bancos, universidades, hospitales, seguridad, ejércitos e incluso la fundación de nuevas naciones. De hecho, si se compara la fortuna de Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Michael Bloomberg, no llegan ni siquiera al 3% de la riqueza de estas familias. Si me permites, entonces, aquí un punto muy importante es que, de hecho, la información de estas familias es poco conocida, poco difundida. Cuando nosotros estamos preparando esta sesión, nos damos cuenta de que hay algo más, porque teníamos algunas referencias y empezamos a buscar y ya encontramos este punto, ¿no? Es decir, una
poca información, pero realmente son de los más influyentes. Y ahora, para poder contrastar propiamente la situación ya de los millonarios en el mundo, vamos a ver otra referencia a partir de los datos que leímos y hicimos este cálculo. El 0.2% de la población acapara el 45% de la riqueza mundial. Entonces, cuando vimos esto, decimos, esto es, ¿cómo es que esto ha ocurrido? ¿No? ¿Cómo es que está de esta manera? Y bueno. Esto es muy difícil de concretarlo, porque cuando nosotros hablamos de la lista de los hombres más ricos del mundo, la verdad es que sí nos damos cuenta, aquí quiero hacer un paréntesis, tanto de las sesiones anteriores como de estas, de todas contamos con bibliografía. Nada de lo que estamos poniendo aquí ha sido algo que nos surgió en nuestro corazón por inspiración. De todo tenemos bibliografía muy seria, estudios muy concretos, muy bien documentados y que por supuesto para cualquiera de ustedes que requiriera esta información, son estudios y fuentes que hemos seguido con mucho cuidado. Bien, fíjense, aquí vamos a ver, esta es la familia Rockefeller. Su protagonista falleció hace algún tiempo, poco tiempo atrás, los Rothschild, y aquí vemos a la familia Morgan, pero nos damos cuenta, a ninguna de estas familias, en realidad son 80 familias, estamos hablando solo de las 3 más importantes, atrás de ellas hay unas decenas más de familias, que son los que realmente tienen la mayor cantidad de riqueza. Ahora, también queremos ser muy claros y respetuosos con esto. No se trata de decir, ay, sí, vamos a quitarle el dinero a los ricos porque es malo que sean millonarios. No, no tiene que ver con eso. Fíjense bien, el análisis va en otro sentido. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Para cerrar, perdón que me atropelle a mí misma, pero para cerrar la información, cuando hablamos de los hombres más ricos del mundo encontramos fotos con mucha facilidad. A estas familias no les gusta la publicidad porque no se compara. Hemos concluido que los hombres más ricos del mundo permiten ser vistos, son rockstar, ¿sí? Pero a donde está verdaderamente las fortunas más influyentes son familias. La sesión pasada hablábamos de que por qué una persona que era tan millonaria podía duplicar su fortuna o triplicarla en pocos años, mientras que un campesino no podía comer en un día. No es porque el campesino no trabaje, por Dios santo, no es así. Es porque la fortuna no se obtiene por el esfuerzo, no se obtiene por el trabajo, se obtiene por un sistema. Aquí queda muy claro que quienes ponen las reglas del sistema son ellos. Miren, esto es a título de que estamos haciendo sesiones en línea, pero incluso tengo ejercicios que les pongo con mucha frecuencia a mis alumnos en antropología, donde les demuestro cómo funciona esto de manera didáctica y donde interactuamos. Seguramente más adelante habría oportunidad para comprobar esto. Pero bueno, hagamos un análisis simple. No se trata, insisto, de que, ay, es que escucho, incluso en mi familia escucho con mucha frecuencia personas que dicen, no, lo que pasa es que la gente pobre está resentida y lo que quieren es tener el dinero de los ricos. A ver, no, por favor, no caigamos en un pensamiento tan apresurado. El análisis es el siguiente. Ustedes saben que llevar agua a todas y cada una de las regiones de este planeta, agua potable a las regiones habitadas de este planeta, es perfectamente lograble, es perfectamente alcanzable. Bien, como no se trata de dar datos por dar datos, ni llenar de información, que ya así poner este tema en la mesa el día de hoy para Respirando México ha sido todo un reto, ¿sí?
Vamos a suponer que nos reunimos y que nos dejan saber dónde está la puerta que hay que ir a tocar para pedir apoyo. Y vamos a suponer que a cualquiera de los millonarios o cualquiera de estas familias tocamos su puerta y le decimos, señor, señores, señoras, por favor, ¿nos pueden apoyar para llevar agua a las regiones, agua potable a las regiones pobladas de la tierra? ¿Cuál creen que sería la respuesta? La respuesta, imagínenla. Y imaginen, si dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, ¿por qué? Cuando hablamos de esto, es cuando realmente nos damos cuenta que la riqueza, en muchos sentidos, en nuestro país y en todo el mundo, está basada en la adicción a la corrupción y al poder. No se trata de quitarle dinero a nadie, por Dios, no. Se trata de analizar, pero no podemos analizar lo correcto si no vemos la realidad que tenemos enfrente. Porque posiblemente estas fortunas, y lo sabemos bien, pero no se trata de juzgar a nadie sin elementos. Estas fortunas no se han hecho por trabajo. Cuando hablamos de que las fortunas más importantes son en familias, es que son heredadas. Los actuales depositarios de estas fortunas no han trabajado el esfuerzo de quienes las iniciaron. Se vale prosperar, se vale incluso enriquecerse. El asunto es que la cantidad de dinero que se tiene no es legal, no es ético, no reconoce a los otros, que esto ya lo hablaremos la siguiente sesión, y que evidentemente la única manera de que alguien nos engañe es que no nos demos cuenta de lo que aquí está sucediendo. Son verdaderas adicciones al poder y a la corrupción, y son adicciones por las razones que tratamos de explicar muy rápidamente en la sesión anterior. Bueno, dicho esto, pues llegamos al momento de nuestra meditación, la meditación de la sesión de hoy. Les queremos pedir nuevamente que abran su corazón para donar a la humanidad el beneficio de esta meditación. Pero también les queremos pedir que cada uno decida con quién va a trabajar. Puede ser que no sepa su nombre, es decir, vamos a hacer de esta meditación una oportunidad para disolver la adicción a la corrupción y al poder de personas en específico. Por esto en Gotas de Realidad, esta sesión está dedicada a los rostros. ¿Sí? Si no tienes a alguien en quien centrarte, ¿sí? Porque es sanear desde lo energético, desde las fibras que nos unen como seres humanos, sanear la adicción al poder y a la corrupción de una persona abiertamente dedicada a la mentira negra, es decir, daño al otro para mi beneficio y además daño al de enfrente. ¿Sí? Los nombres son muchos más y de todos tenemos información, de verdad, está a su disposición para quien quiera que esté interesado en esto. Pero hagamos lo que podemos desde nuestra trinchera, por nuestro amado país y por nuestro mundo. Entonces, bueno, la meditación va a ir siendo dirigida. Vamos a prepararnos, por favor les pedimos que tomen una postura dispuesta a este momento y dispuesto a donar y a trabajar en bien de la humanidad.
Inhalando y exhalando. Inhalo y exhalo profundamente. Inhalando y exhalando. Te pido que busques el lugar más sagrado en tu interior. Busca el lugar más sagrado en tu interior y habítalo. Inhala y exhala. Prepara tu intención para que con tu respiración contribuyas a diluir para el mundo la adicción a la corrupción y al poder. Inhalando y exhalando. Siendo consciente, nos incorporamos todos unidos a la intención de sanear al mundo. Inhalando, exhalando. Visualiza frente a ti, con plena conciencia, el mejor lugar para donar con tu respiración el bien y la bondad. Me centro, inhalando, exhalando. Busco la bondad de Dios, del universo. Impregno mi alma con la absoluta bondad de Dios y del universo. Inhalando, exhalando. Siento. Activo en mi ser la absoluta bondad del universo en mí. Inhalo profundamente. Exhalo. Y estando en esta profunda bondad absoluta que siento y respiro, inhalo y exhalo para hacerme consciente de la maldad que corrompe el alma humana. Soy consciente desde la bondad absoluta de Dios, del universo, en cada inhalación, en cada exhalación. Desde esta bondad absoluta que me impregna y me envuelve. Conscientemente me permito estar frente a una persona que con su adicción a la corrupción y al poder que destruye ha causado daño a la humanidad mediante los espejismos que confunden. Le miro tan claramente como surge en mí. Inhalo y exhalo dentro de la profunda bondad de Dios, del universo. Inhalando y exhalando, puedo visualizar el núcleo de su adicción a la corrupción y al poder. Tal vez la puedo visualizar como un humo denso, como sea que surja.
Inhalo, exhalo. Inhalo con amor, compasión, respeto y con responsabilidad el humo denso que transmuto en bondad absoluta del universo. Inhalo, transmuto, exhalo. Inhalo la adicción a la corrupción y al poder. La transmuto desde la absoluta bondad de Dios, del universo. Y exhalo. Inhalo. Transmuto. Exhalo. Inhalo el humo denso de la adicción a la corrupción y el poder. Transmuto desde la bondad absoluta de Dios, del universo. Exhalo. Humildemente, con serenidad y paciencia, ofrezco cada una de mis respiraciones para bien de la humanidad. Inhalo el humo denso de la adicción a la corrupción y al poder. Transmuto en la absoluta bondad de Dios, del universo. Exhalo. Inhalo el humo denso de la adicción a la corrupción y al poder. La transmuto en la absoluta bondad de Dios, del universo. Exhalo. Inhalo. Transmuto. Exhalo. Inhalo. Transmuto. Exhalo. Ofrezco la capacidad de bondad del universo para beneficio de todos y cada uno de los seres humanos en el mundo. Para todos y cada uno de los seres humanos en el mundo. Inhalo. Transmuto. Exhalo. Inhalo el humo denso de la adicción a la corrupción y al poder. Transmuto en la absoluta bondad de Dios, del universo. Exhalo. Acepto el retorno de la naturaleza humana de cada uno de mis hermanos que enfermos de corrupción y de poder merecen sanar para bien de la humanidad. Acepto el retorno de la naturaleza humana de cada uno de mis hermanos que enfermos de corrupción y poder merecen sanar para bien de la humanidad.
Acepto el retorno de la naturaleza humana de cada uno de mis hermanos que, enfermos de corrupción y poder, merecen sanar para bien de la humanidad. Inhalo. Transmuto. Exhalo. Inhalo. Transmuto. Exhalo. Ofrezco este ejercicio constante de transmutación para que cada ser humano conserve íntegra su libertad y su dignidad. Ofrezco este ejercicio constante de transmutación para que cada ser humano conserve íntegra su libertad y su dignidad. Inhalo profundamente en la absoluta bondad de Dios del universo. Exhalo. Estando en la absoluta bondad de Dios del universo, mi cuerpo está impregnado de la magia y maravilla que el universo me regala. La bondad de Dios y del universo me impregna y me rodea. Soy un ser de luz. Soy un ser de paz. Todo es perfecto en mi mundo. Y estando ahí donde estás, a tu ritmo y a tu tiempo, ve abriendo tus ojitos como si fuera la primera vez. Es importante mantenernos en que Respirando México es un servicio. Gracias. No sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta o algún comentario. Buenas noches, yo me animo a hacer un comentario. Fíjate, Monse, qué bonito que podamos hacer esta meditación. Creo que a veces no solamente es un trabajo personal, sino es enviar desde lo más profundo de nuestro corazón, como tú lo dices, el mejor de nuestros pensamientos para que todo se transmute. Todos somos energía, somos seres humanos espirituales de luz viviendo una experiencia humana. Y todo emana desde la energía, desde cómo prepararnos para nosotros enfrentarnos con mentiras negras, por ejemplo, con personas, y sobre todo con las, si me permites, a nivel personal, ponerle automentiras, porque también nosotros a veces nos puede servir muy bien ese mapita que tú nos diseñaste para esta explicación de nosotros mismos, y qué bueno que pueda emanar de mí para allá. Gracias. Muy bonita meditación. Gracias, Monse. Muchas gracias, Omar.
Muchas gracias. Y sí, imagínate en conjunto hacer esto, reunirnos en conjunto por bien de México y del mundo. Yo los entré y pensé y me imaginé con los niños que ahorita no tienen medicamento, con los niños de cáncer, y mandé mi meditación y mandé toda la buena energía para que se pueda resolver, para que ellos puedan tener su medicamento y que puedan tener respuesta, porque depende, como tú dices, de la corrupción, Claro. lamentablemente. Gracias, Monse. No sé si alguien más tuviera algún comentario o alguna, pues sí, alguna aportación para enriquecer este espacio. A ver, yo sí quisiera comentar algo. Bueno, primero, gracias, Monse, Joel, ¿no? Por pues esta dinámica, este ejercicio tan interesante. Y bueno, lo que quiero compartir es esta mirada un poco difícil a lo mejor de ver, ¿no? El cómo ese otro, pues, que puede estar deslumbrado, ¿no? Por la idea de éxito, de poder y de, ¿no? Y bueno, de abundancia en términos avariciosos y codiciosos, ¿no? También puede ser sujeto de compasión, ¿no? Cuando solemos pensar que lo tienen todo y que son a veces más bien blanco de, pues de análisis muy severos, pero también esta necesidad de acumular y acumular y acumular y no parar también nos habla de profundos vacíos, ¿no? Y de cuestiones muy, tal vez personales, espirituales, emocionales, que no están llegando, ¿no? Donde lo material se vuelve el centro. Entonces, a mí me parece también un ejercicio bien interesante donde podemos reconocer en ese prójimo, en ese el otro, pues al que nos parece muy distante, ¿no? A ese otro que pareciera que nos es ajeno, porque es fácil verlo cuando hablo de mi familia, mis seres queridos, ¿no? Cuando digo debo amar al prójimo y pienso en mi próximo, inmediato, cercano, fraterno, pero también está ese prójimo que tal vez necesite más, ¿no? Por esos enormes vacíos que se compensan con pues acumular enormes riquezas que no hay explicación, ¿no? Lo que nos decía Joel, 45% de la riqueza en el 0.2% de las personas no se puede entender si no es con el despojo, si no es con el pasar sobre el otro, y bueno, ¿no? Evidentemente no puede ser el camino de la felicidad, aunque así se nos venda como un producto que se puede comprar, ¿no? No es posible, ¿no? Alguien que tiene 1 millón y luego tiene 2 millones no puede decir soy el doble de feliz, ¿no? Aunque haya duplicado mi fortuna. Entonces, es interesante, muchas gracias, porque yo creo que nos lleva, bueno, al menos yo me llevo esta oportunidad de pensar con generosidad, ¿no? En esas personas también, que también necesitan, pues, sentir la verdadera energía del amor y de la compasión, ¿no? Y como bien lo decía el compañero que me antecedió, por ejemplo, ¿no? Qué mezquino y qué cruel estar generando tanta dificultad para que se genere la salud para estos niños, ¿no? Sin embargo, pues está en términos de ganancias y no quieren perder. Ojalá que este tipo de ejercicios sirvan para ablandar un poquito esos corazones. Y gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Sí, evidentemente la intención es esta mirada de compasión, de inclusión, de respeto, de responsabilidad de todos, y también de conciencia, en donde nos demos cuenta que a veces las mentiras mejor orquestadas son las que realmente logran engañarnos. En la mañana que platicábamos, nos lleva muchas horas una sesión de Respirando México, ¿no? Y generalmente los jóvenes las dedicamos desde las 7 de la mañana para estar con ustedes aquí. Y decíamos, a ver, Drácula es realmente indestructible. ¿Por qué?
Obviamente estamos hablando de la figura arquetípica alegórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo mundo sabe sus puntos débiles, ¿sí? Pero sus mentiras son tan bien orquestadas que quien puede destruir a Drácula es, en un caso, otro monstruo, arquetípicamente sería Van Helsing, el cazador de Drácula, ¿sí? O quien le ama, ¿sí? Lo vemos muy claro. En México y en el mundo, las grandes fortunas generan las leyes de cambio. De verdad, yo esto lo podría demostrar con un ejercicio que pido al universo que tengamos la oportunidad de hacerlo presencialmente. A nivel virtual sería un tanto complejo. Porque son los que dictan las reglas. ¿Sí? Pero además, la gran mayoría de los convenios de negocios entre empresas, entre particulares y con los gobiernos se dan en fiestas. ¿Por qué en fiestas? Porque en las fiestas somos amigos. Y si somos amigos y hasta nos emborrachamos juntos, como si eso fuera agradable, ¿no? Pero, o sea, entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Y es precisamente por eso que elegimos la figura de Drácula, porque quien lo puede vencer es la mujer que lo ama. Pero ¿cómo se vence a alguien a quien se ama que es absolutamente malvado? El darnos cuenta de estas condiciones de maldad es imprescindible para despertar a la verdad. De lo contrario, todos son rumores, todos son enmascaramientos. A nivel de percepción, el enmascaramiento que es con un estímulo tapar otro. Por ejemplo, si veo un vitral, una puerta con un vitral, ese vitral deja pasar la luz, mas no deja pasar la imagen. Es un enmascaramiento. O si hace mucho ruido y quiero estudiar, me pongo audífonos y con el sonido de los audífonos enmascaro el sonido exterior. Bueno, las seducciones, las mentiras, por eso pusimos ese diagrama de las mentiras. La seducción en las mentiras es enmascarar un estímulo y decir somos amigos, cuando en realidad está sucediendo algo muy diferente. Ser conscientes es ser responsables. Y es entonces cuando podemos hacer un acto de meditación donde enfrentemos la responsabilidad, la compasión, incluso con quienes han enfermado por la corrupción al poder y a la adicción a la corrupción y al poder. Sí. Omar, ¿querías comentar algo? Exactamente. Es un tanto duda mi comentario. Con base a la parte de lo que comentaba también mi compañera y lo que tú comentas ahorita. Por ejemplo, vacío versus carencia. En ocasiones a veces nosotros pensamos que hay un vacío, que existe un vacío, pero realmente es una carencia. Es una falta de. Claro. Sí, por supuesto, ¿no? Y a veces ambos, ¿no? Vacío y carencia. Sí. Fíjense. Porque yo creo que cuando uno piensa en un vacío es porque algo que es intangible, inexistente. Más sin embargo, cuando hay una carencia es que lo tenemos desarrollado a un nivel bastante limitado. Pero está en nosotros poder desarrollar esa carencia, potencializar esa carencia. Con amor, por ejemplo, lo que hizo, lo que puede hacer la amada de Drácula. Qué hermoso, muchas gracias, Omar. Totalmente. ¿Alguien más? Qué maravilla, el reto está cubierto porque son las 9 en punto. En la mañana le comentábamos a Rodrigo qué reto poner toda esta cantidad de información en unos minutos. Y gracias, sin duda de verdad, su presencia está haciendo posible demasiado para México, para nuestro amado México y para el mundo. Y los invitamos
bueno, evidentemente a las actividades que seguimos teniendo en este aniversario. También los invitamos, obviamente, con todo el amor del mundo, a la siguiente sesión en 15 días de Respirando México, y también a que este ejercicio se vuelva una constante, lo que para ustedes sea en su posibilidad y en su práctica diaria, para ayudar desde lo energético. Por eso desde la primera sesión hablábamos de no hay ayuda pequeña, ¿sí? Podemos hacer mucho, y esta es una de las formas que tenemos al alcance todos, ¿sí? Muchísimas gracias. Los abrazamos y nos encanta sentirnos aquí con ustedes, y nos vemos Muchas gracias. en Nos la vemos siguiente en la siguiente sesión. sesión. Gracias. Gracias.